Hola causitas, estamos con unos invitados de lujo, Nelson, Jimena. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Quisiera llevarlos a su arribo en Canadá. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hace cuánto tiempo están aquí en Canadá? Nosotros estamos aquí desde el 2007, pero llegamos separados. O sea, casualmente los dos llegamos en el 2007, pero yo llegué con otra familia y ella también llegó con otra familia. Y por cuestiones del destino justo coincidieron en el año. Sí, en el año. Es una cosa de la que yo he hablado en algunos videos, y es que la gente, los inmigrantes acá tendemos a separarnos con el tiempo, porque las relaciones como que se desgastan, puesto que el entorno familiar cambia. Ya no tenemos la iglesia, que a veces ejerce presión para que los matrimonios se mantengan, ni la sociedad como tal, y la economía cambia, entonces hace que la gente con el tiempo cambie, y muchas parejas vienen acá y se separan. No todas, no todos, pero algunos sí. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y no sé por qué Brendita ahora me está mirando un poco extraño. Mucho cuidado, dice Brenda. Y bueno, recordando ese momento cuando arribaron a Canadá, me parece que llegan a Montreal los dos. Jimena, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Miedos? Sí, claro, había muchísimos miedos. Era una ciudad completamente distinta, muy grande a mis ojos. Yo viví cerca de una ciudad en Colombia, pero era una ciudad pequeña, es una ciudad pequeña, y Montreal era una ciudad abrazadora, entonces como que dices, sí, te acoge, pero es muy grande, el sistema de transporte es distinto, y aparte de eso, pues yo llegué embarazada de mi hija Verónica. Entonces, lo que supuestamente un inmigrante llega y hace rápidamente, a mí yo lo pospuse por mucho tiempo, por casi 2 años. Primero esperando su nacimiento, luego esperando que estuviera un poco grandecita, y luego empezar a estudiar francés, cosa que un inmigrante recién llegado que no tiene, no pasa por esa situación hace al cabo de 15, 20 días. Entonces, si el tiempo pasaba y yo veía que todo el mundo se iba acomodando menos yo, entonces el miedo era cada vez más grande, pero pues fue simplemente cosa de paciencia, ¿no? Yo pasé mi primer invierno en el apartamento, literal, sin salir a ningún lado, porque estaba regorda y me daba miedo caerme, muchachos, me daba miedo caerme, porque te decían, hay mucha nieve y todo el mundo se cae. Yo dije, no, ¿y si me caigo? Mejor no salgo. Entonces, sí, claro, mucho miedo, pero fascinada. También era como un contraste de emociones. Y ese miedo se veía, claro, tenía esa parte de la balanza por la emoción de empezar algo nuevo. Sí, claro, yo tenía ganas, era como ansiosa también de que pasaran esos meses rápido para empezar, porque se suponía que nos íbamos a comer el mundo una vez estuviésemos acomodados y como con la situación seteada. Pero pues bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Todo se fue acomodando con el tiempo, y bueno, las cosas se fueron dando, empecé a estudiar, ya Verónica nació y bueno. Y ahora me gustaría preguntarle a Nelson, ¿cómo fue ese Nelson que recién llegaba a una ciudad como Montreal? ¿Qué sensaciones tenía en ese momento? No, lo primero es la emoción, ¿no? Usted sabe que cuando uno inmigra es como el clímax de un montón de sueños o proyectos que uno ha estado trabajando por tiempo. Entonces uno se emociona mucho. Yo no conocía la nieve, por ejemplo, y pues la conocí, entonces vino muchísima nieve. Entonces al comienzo como que todo te gusta, pero luego te aburres un poco porque hay mucha nieve, y al comienzo uno no tiene carro, entonces le toca en el metro, y como teníamos al niño pequeño, nos tocaba llevarlo alzado literal en hombros, a la guardería, porque teníamos un coche, pero había tanta nieve que el cochecito no andaba. Es que en Quebec hay mucha nieve, por eso es que hablo tanto de la nieve. Pero todo ese tipo de sacrificios lo hace uno con emoción, con alegría. O sea, sí, es duro, pero es una dureza que uno disfruta, porque está contento, porque está emocionado, y porque es el logro de un sueño. Es algo que uno quería y ya lo está viviendo, y lo está sufriendo, pero se goza. Entonces yo por eso digo que el inmigrante que se queja de las dificultades, en realidad era porque o está mintiendo o porque no quería inmigrar. Porque
cada vez que uno tiene dificultades o que nosotros tenemos dificultades, nos reímos, o sea, nos gozamos la vida, la disfrutamos esas dificultades porque era lo que queríamos. Entonces había mucha emoción y alegría, y por supuesto el contraste entre la sociedad colombiana y la sociedad de Canadá, que a uno le sorprende todo, desde los autobuses que son puntuales pero al segundo, desde el trato que te dan tus jefes, que no importa el tipo de trabajo que tengas, te tratan siempre con mucho respeto, hasta el hecho de que nadie te discrimina porque eres pobre o porque eres recién llegado o nada. Todo el mundo te trata con respeto, como a un humano, y no como a alguien que es pobre o rico o recién llegado o extranjero o lo que sea. ¿Ustedes llegaron sin contactos aquí? Pues no, tampoco, no. Cuando llegamos aquí teníamos, el papá de mi hija tenía una amiga aquí. Entonces, de hecho, nuestro plan inicial era llegar a la ciudad de Quebec. Y ella vivía en Montreal, entonces ella nos dijo, sí, yo los acojo unos días y les digo cómo llegar a Quebec. Y una vez llegamos a Montreal, ¿pero para qué nos vamos a ir a Quebec? Entonces nos quedamos en Montreal y para que ella fue una gran ayuda. Ella nos consiguió en dónde vivir por las primeras 2 semanas. Nosotros llegamos en mediados del mes, el 19 de agosto. Entonces ella nos consiguió dónde vivir por esas 2 semanas para terminar el mes, y prácticamente ella fue la que nos consiguió el apartamento al que nos mudamos. Y también fue gracias a ella que el papá de mi hija consiguió empleo. Nosotros llegamos el 19 y el 1 de septiembre él estaba trabajando full time. Entonces, o sea, ¿para qué? No es que hubiésemos llegado a ciegas, ella nos ayudó bastante y ella nos conectó con personas que siguen siendo muy cercanas a mí. Entonces, así como decir que no nos tocó completamente solos, no, a mí no, yo eso no lo viví. No, 0 contactos, pero 0 es 0. Eran otros tiempos, no existían las redes sociales así tan desarrolladas como ahora. Entonces contactar a alguien era muy difícil, porque todo era por email. Igual que nosotros llegamos y 0 contactos. Y al tener 0 contactos, ¿cómo llegó a encontrar su primer trabajo? ¿Y en qué trabajaba? Yo llegué a estudiar francés, y en la francización pues todo el mundo era extranjero y todo el mundo estaba igual a nosotros, como que éramos niños que estábamos aprendiendo a vivir en Canadá, pero ahí nos fuimos contactando entre nosotros y alguien ayudó a alguien y ese alguien ayudó a otra persona, y ese fue como creciendo la primera red de amigos que nos encontraron los primeros trabajos, que eran en fábricas. O sea, eran los trabajos más duros de todos, porque eran fábricas pesadas, a veces hacía mucho calor, a veces mucho frío, pero en fin, era trabajo, lo que uno llama trabajo de inmigrantes, porque allí no encuentras canadienses, solamente gente como uno que está recién llegando. Incluso son trabajos que es trabajo de inmigrante recién llegado, porque apenas uno aprende un poquito y conoce, uno se sale de ahí para otro trabajo mejor. ¿Y usted, Jimena, cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo lo encontró? De hecho, en una agencia, y caminando, como les conté, ya llegué embarazada, entonces yo dije, no, aburrida en la casa. Trabajé 2 semanas, estaba andando por una calle de Montreal, había un letrero de una agencia y yo entré. Y pregunté, casualmente me planteé la conversación con el poco francés que traía en la cabeza, y entré y saludé y me contestaron en español. Entonces dije que estaba buscando para hacer algo por un tiempo, porque no podía estudiar por el embarazo. Entonces, me dijeron, no, pues si quiere puede trabajar en una fábrica. ¿Y qué tengo que hacer? Y me dijeron, no, pues el trabajo más simple. Y de verdad yo estuve trabajando como unos 3 semanas, 4 semanas. El trabajo era de pie, pero era una fábrica que empacaba chocolates. Entonces ya yo estaba en la última parte de la línea y les tenía que poner una sticker a la caja. Ya estaba cerrada. Como al segundo día, el jefe de la línea me trajo una silla. Y yo me senté y todo el día poniendo stickers ahí, todo el día sticker. Ese fue mi primer trabajo en Canadá. Y después ya como que no, me aburrió el hecho de que tenía que levantarme muy temprano porque estaba en el turno de la mañana.
Entonces tenía que estar en la fábrica a las 6 de la mañana, pero como Nelson lo dice, pues nadie trae carro, nadie, o sea, no. Para poder llegar allá a las 6 yo tenía que salir del apartamento a las 4. Entonces, no, fue muy complicado y eso fue básicamente la razón por la cual decidí no volver. Y después de eso ya me quedé en la casa hasta que Verónica nació, y cuando Verónica cumplió 9 meses, empecé a estudiar francés, entré a hacer la francización. Y ya después podría decir que mi primer trabajo ya fue mucho tiempo después, porque después de la francización estudié inglés, intenté entrar a la universidad a validar mi carrera y me encontré con la no muy grata sorpresa de que las clases eran en francés, pero toda la literatura de la carrera estaba en inglés. Entonces, como que triple traducción. Sí, entonces no, me fui a estudiar inglés entonces, y luego ya decidí terminé haciendo un certificado en microbiología, y cuando terminé el certificado en microbiología ahí conseguí un empleo en un laboratorio, y ahí estuve por 7 años. ¿Cuál es su carrera en Colombia? Yo soy químico. ¿Y Nelson, su carrera en Colombia? Periodismo. Quiero ahora pasar a la parte, ¿cómo es que se conocieron? Llevándonos ya a otra parte de la inmigración, ¿cómo es que se llegaron a juntar? ¿Cómo se conocieron? Mira, yo estudié francés un año, luego animación 3D, y ahí me di cuenta, cuando salí a trabajar, que necesitaba hablar era inglés. En Quebec pasa eso, y es que la formación te la dan en francés casi que de manera obligatoria. No es literal de manera obligatoria, pero es más fácil en francés. Y cuando sales a trabajar te das cuenta que la industria generalmente trabaja en inglés. Entonces necesitas hablar los 2 idiomas. Si hablas solo francés, a nivel profesional es muy difícil que trabajes. Pero si hablas solo inglés, a nivel profesional tiene más opciones. Eso pues para la provincia de Quebec. Entonces, yo salí a trabajar y ahí me di cuenta que necesitaba hablar inglés y quería crecer dentro de la animación 3D. Y empecé a estudiar inglés y ahí me la encontré, porque ella también estaba en el plan de que necesitaba inglés para estudiar algo de química, claro, para hacer su maestría. Con la literatura en inglés yo dije, no, ¿cuándo voy a traducir yo todos estos libros para hacer una tarea? Entonces yo alcancé a ir a clases en la Universidad de Montreal, hice 2 semanas de clases, y dije, no voy a tirar la toalla todavía, voy a tratar. No, mientras ellos se leían una página en 30 segundos, yo me demoraba 10 minutos con el diccionario al lado. Pero, entonces dije, dejé la universidad y me fui a estudiar inglés, y ahí conocí a Nelson. Sí, es que en cualquier parte, si tú hablas solo inglés, ya hablas con todo el mundo. Si hablas inglés y español, pues es muy bueno. O si hablas inglés, español y francés, pues también es muy bueno, pero el inglés es fundamental. Donde sea, incluso en Quebec. Sí, es cierto. Ejemplo claro de eso fue, yo conseguí el empleo en el laboratorio de microbiología en francés, pero mis jefes eran de Toronto. Mis jefes eran de Toronto. Entonces, pues, la comunicación con ellos era en inglés. En el entorno así pequeño de 4 o 5 personas francófonas, pero cada vez que hagan reuniones grandes o ellos venían en inglés, y toda la documentación en inglés y francés, pero para ellos era más fácil inglés, entonces era como que sí, se hace necesario. Ahora, Verónica nació aquí, sí. Creo que no tuvo esa transición de adaptarse a lo que pudo pasar quizás Santiago porque él vino pequeño. Sí. ¿Cómo un padre puede influir para que su hijo se adapte más rápido aquí a Canadá, o ese cambio de país? No, los niños se adaptan a cualquier cosa. Sí. Santiago tenía 2 años y medio cuando llegamos, y él dejarlo jugar en la guardería y ya, no hay que... Además que a esa edad uno no recuerda nada. O sea, la memoria de los niños se forma después de los 3 años o algo así. Entonces, no, ellos se convierten en canadienses sin darse cuenta. Sí, es cierto. Aprenden el idioma con el acento del Quebec, y a jugar, a respetar las comidas, todo al estilo de Canadá. Ellos simplemente crecen siendo canadienses
y tú simplemente los dejas porque es bueno, ¿no? A eso vinimos. Sí, es cierto, es cierto. ¿Es difícil enseñarle español? En la casa se habla español, imagino. Yo digo que es un reto, pero no es un reto que te pese. ¿Por qué? Porque primero tú como padre debes tomar la actitud de que, en la casa solo se habla en español. Hemos conocido padres que no lo hacen y los niños no lo aprenden. Pero eso fue algo como que tanto en la familia de Nelson, cuando estuvo con la mamá de Santiago, y en mi caso con el papá de Verónica, como que ni siquiera se discutió, ¿no? En la casa se habla español. Y luego cuando ya formamos nuestra familia, era lo mismo. Entonces sí es cierto que ellos pequeños tenían la costumbre de hablarnos en francés, pero nos entendían todo lo que nosotros les hablábamos en español, y con el tiempo lo fueron soltando, lo fueron aprendiendo, y ahorita es algo que, ni se dice, ni se piensa, en la casa se habla en español. ¿Cometen algunos errores? Sí, claro, los cometen porque ellos hacen traducciones, sea del inglés o del francés al español, pero no podemos decir que no hablan español, tienen un muy buen nivel de español en todas las categorías, lo hablan, lo escriben, lo leen, entonces, y lo entienden. Prueba de eso fue que vivieron en Colombia casi 9 meses, Santiago más de un año, y estudiaron incluso, y les fue bien. Entonces, la sacaron. Sí, no hay que preocuparse por eso. Sí, no. Si tú le hablas a tus hijos en español, ellos lo aprenden perfecto y rápido, sin problema. Yo creo que eso ya les da una ventaja al promedio de estudiantes o graduados a hablar 3 idiomas. Te pone 2 pasos adelante, creo yo. Claro, no creas que no. Ellos llegan contando a la casa que el profesor dice, ¿quién habla otro idioma? Y ellos son de los pocos que levantan la mano. Sí, ¿qué otro idioma habla? No, yo hablo francés y español. Oh. Dos preguntas para ya terminar esta entrevista. Ahora imagino que ya están un poco más establecidos después de tanto tiempo aquí en Canadá. ¿Ustedes le dirían a sus yos del pasado, ¿valió la pena migrar? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué dices? Sí, o sea, eso es obvio, y yo lo digo, si yo pudiese traer a toda mi familia, me la traería, porque yo conozco las dos realidades, y yo sé que, por ejemplo, hay gente que no querría venirse porque ama mucho su tierra, está bien, pero aún así yo le insistiría para que se vinieran, porque uno quiere mucho a su país, a Perú, a Colombia, lo que sea, pero Canadá es Canadá. O sea, simplemente Canadá es calidad de vida, es seguridad, es tranquilidad. Mira, en esta mesa hay 4 celulares, una grabadora de audio, una cámara por aquí, por allá. No hay 0 peligro de que alguien venga, pase corriendo y te la quite. Sí, y podríamos estar afuera, podríamos estar en un parque, podríamos estar en el parking, podríamos estar en una calle. Y esa tranquilidad, esa cosa tan chévere de poder andar sin pensar que alguien te va a hacer algo, es muy agradable, es como adictiva. Sí, es cierto. Ok, y bueno, ya me contestó casualmente la última pregunta que le quería hacer. Quizás por ahí podría encontrar otra respuesta, y era Colombia o Canadá, y por qué. Canadá por la seguridad, Colombia por la comida. Sí, es cierto, como extraño las arepas. Sí, yo siempre he dicho, cuando la gente habla directamente conmigo y me preguntan, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, sobre todo porque nosotros hemos sido criados con el objetivo de tener familias. Entonces, si ese es tu objetivo, hombre, es mejor que críes a tus hijos aquí en un entorno seguro a que lo hagas en tu país de origen. Entonces, claro, Canadá siempre va a estar por encima de Colombia. Con el tiempo, de pronto, como ya nos está pasando, porque ya vamos pensando en la vejez, en el retiro, uno dice, quiero regresar porque quiero pasar mis últimos años en buen clima, con buena comida, algo que aquí de pronto no tengo, pero ya te queda la satisfacción de que le diste a tus hijos lo que tú creías que era lo mejor para ellos, que es una sociedad segura, una sociedad, en la que pueden vivir tranquilos, no es como que tienen esa adrenalina toda hora. Sí, y la idea es que nos podamos ir, pero que ellos se queden.
Sí, claro. Y seguramente lo van a hacer porque ellos se sienten más de Canadá que de Colombia. Y en nuestro caso, pues nos sentimos más de Colombia que de Canadá, pues por la crianza que tuvimos allá. Entonces, aunque yo no sé, yo quisiera hacerle a ustedes la pregunta, ¿sin hijos vale la pena? Porque uno con hijos, las prioridades cambian, todo por ellos, pero sin hijos. Lo que pasa es que creo yo que, bueno, ya me estoy adelantando, pero yo quiero tener familia con Brenda. Y creo que una de las razones, aunque aún no los tengo, sería poder establecer mi familia en un país seguro. Creo que la razón va por ahí. Sí, sí, ahí está. Yo creo que no es tanto de que los traigas cuando tú ya los tienes y si tienes en tu cabeza tenerlos, hombre, tú lo pones en una balanza y tú siempre definitivamente la seguridad, la tranquilidad, eso lo gana Canadá de sobra, de lejos, entonces sí. Bueno, Nelson, Jimena, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista. Y yo sé que no tendría sentido mucho decir esto, pero Nelson, tus redes sociales, por favor. Bueno, todo el mundo lo conoce. yo tengo un montón, Instagram, mis redes sociales son Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Descubriendo Canadá. En Twitch también lo veo. Estoy en Twitch también como Descubriendo Canadá y tengo un canal secundario en YouTube que se llama Nelson en Canadá, en donde hablo de todo. Casi no hablo de Canadá ahí, pero hablo de la vida, hablo de mí, cuento chistes, bobadas, cosas de moda, etc. Es decir, yo estoy muy presente en las redes sociales por todos lados. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos.